Hola chicos de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 5 de su libro de texto de matemáticas para noveno grado, la unidad 5, teorema de Pitágoras. Tenemos ahora otro objetivo. Dice ahí, objetivo, calcular la medida de la altura de un triángulo equilátero aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a tratar de lograr ese objetivo. Tenemos ahí ejemplo 1.11. Encuentre la medida de la altura AD del triángulo isósceles que se muestra a la derecha. AD dice es la bisectriz del ángulo A. Entonces, encuentre la medida de la altura AD. Aquí, miren, esta. Entonces, AD, solución. AD es la altura del triángulo ABC. La voy a marcar ahí. Miren, AD es esa altura del triángulo ABC. Respecto del lado BC, es decir, esa altura es con respecto a este lado. Lo voy a marcar ahí en lila. Con respecto a ese lado, entonces, esa es la altura de ese triángulo. Y nos dice que AB es igual a AC, es decir, que AB es igual a AC. Esos dos lados en rojo son iguales, lo cual indica que el triángulo es un triángulo isósceles. Así lo definía ahí. Mire, la altura AD del triángulo isósceles. Entonces, esos lados AB y AC son los lados iguales y por lo tanto el BC se convierte como en la base. Y al ser la base, entonces la altura nos va a quedar en ese segmento AD. Se sabe, dice, que la bisectriz del ángulo A, que está comprendida entre los dos lados congruentes, es la mediatriz del lado opuesto. Es decir, que esa bisectriz, como el triángulo es isósceles, entonces esa altura ahí, en otras palabras, es la bisectriz de ese ángulo A. Y es la mediatriz de este segmento. ¿Ves por qué? Porque viene a tocarlo ahí en el centro de BC. Entonces, es la mediatriz del lado opuesto, es decir, del lado BC. Por lo tanto, BD, aquí miren, este segmento BD de aquí del centro, de donde pega la altura ahí, por la mediatriz, entonces DB es igual a DC o a CD, y eso es igual como BC mide 6 y esto es la mitad, entonces, por lo tanto, va a medir 3 centímetros y el ángulo D va a ser un ángulo recto, es decir, este ángulo que se forma ahí, porque la mediatriz corta este segmento en su centro y forma ángulos rectos. Es una perpendicular, recordarán que eso lo vimos en unos temas anteriores. Bien, el ángulo D dice, este ángulo es un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Si se toma el triángulo ABD, es decir, la mitad del triángulo isósceles, y se aplica el teorema de Pitágoras, y AD es igual a H, es decir, esta altura es H, entonces se va a tener, miren que esto es un cateto y este es el otro cateto. Entonces BD es un cateto y H sería el otro cateto. Por lo tanto, como BD mide 3, lo habíamos dicho ahí que medía 3, igual que CD, porque era la mitad de BC. Entonces, 3 al cuadrado más H al cuadrado son el cuadrado de los dos catetos. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y la hipotenusa es 10. Es el lado más largo del triángulo. Acuérdense que ese triángulo ABD es un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, 3 al cuadrado es 9 más H al cuadrado igual a 10 al cuadrado, que es 100. Despejamos para H cuadrado, entonces nos va a quedar 100 menos 9. Puesto que 9 está sumando, pasa a restar. Y nos queda entonces que H cuadrado de 100 menos 9, 91. Y por tanto H, aquí está H cuadrado, entonces H va a ser la raíz cuadrada de 91. Respuesta entonces la altura H, va a decir la altura del triángulo, va a ser raíz cuadrada de 91 centímetros.
raíz cuadrada de 91 centímetros. Eso sería la altura H. Encuentre la medida de la altura AD. Y AD es, dijimos que iba a ser H, entonces H es la altura. Entonces la altura es raíz cuadrada de 91 centímetros. Continuamos. Tenemos ahora entonces ese ejercicio ahí que ustedes van a poder resolver. Van a poder resolver aplicando el conocimiento que ya tenemos del teorema de Pitágoras. Dice el ejercicio 1.9, encuentra la medida de la altura H correspondiente al lado BC para cada uno de los siguientes triángulos. Utilice la propiedad de los triángulos isósceles que dice que la bisectriz del ángulo comprendido entre los lados congruentes, es decir, entre los lados que son iguales del triángulo isósceles, es la mediatriz del lado opuesto a ese ángulo. Entonces, por lo tanto, es similar al ejemplo anterior ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí entonces y vamos a continuar con más en una próxima grabación.